Primero que nada, como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y la inversión de su tiempo en compartir con nosotros conocimiento y construir entre todos un entorno que facilite esa multiplicación y que ayude a las organizaciones a establecer siempre las mejores prácticas, ¿no? Y es precisamente este título de mejor práctica lo que nos lleva en el día de hoy enmarcados dentro de una disciplina de gestión de riesgos, de evaluación de riesgos en un entorno corporativo, lo que nos da lugar al webinar del día de hoy, ¿no? En este sentido, y teniendo en cuenta que la gestión de riesgos es crítica para todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector, ubicación geográfica, en general todas las organizaciones persiguen una gestión que les permita proteger sus activos, tener un buen manejo de sus finanzas, procurar la salud y la seguridad de las personas que de pronto hacen vida en cada una de esas compañías y garantizar desde un enfoque holístico un cumplimiento legal que les coadyuve a que en el futuro tengan una sostenibilidad organizacional. Cuando hablamos de la gestión del riesgo y más en un enfoque corporativo y asociamos estos términos a unas palabras denominadas mejores prácticas, hay una serie de metodologías que pueden variar en función a la disciplina del riesgo que se quiere controlar, pero en líneas generales, a nivel global, hay dos marcos de referencia que son base para esta gestión de riesgos corporativos, ¿no? Uno de estos marcos es la metodología del COSO RM, el cual está enfocado un poco más en el control de los riesgos desde una perspectiva de auditoría y control interno, y la norma ISO 31000 en su versión más reciente del 2018, la cual nos da un marco de referencia desde un enfoque de gestión de proceso del riesgo que se traduzca en una cultura, en ambos casos, tanto para el marco de referencia COSO como para el marco de referencia de la ISO 31000, lo que se está buscando al interior de las organizaciones es fomentar una cultura de gestión de riesgos básicamente a todos los niveles, evidentemente con un liderazgo por el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, para entrar un poco más en detalle, vamos a empezar a conversar de lo que sería el marco de referencia COSO-RM. ¿De dónde viene esta metodología de gestión de riesgos desde un enfoque de control internos? Originalmente en el año 1985 por una agrupación de compañías en Estados Unidos se creó el comité COSO, el cual permite que ciertas organizaciones del sector privado proporcionen unos marcos de referencia y buenas prácticas para lo que es el desarrollo y orientación del control interno en la gestión de riesgos empresariales y particularmente con un enfoque inicial a lo que es la disuasión del fraude, es decir, estas organizaciones que originaron este comité, por ejemplo, la Asociación Americana de Contadores, eh, el FEI, el IMA, el Instituto Internacional de Auditorías, el Gobierno de Responsabilidades en Estados Unidos, se agruparon y decidieron formar este comité y entre el comité y las buenas prácticas de los más de 600,000 profesionales que hacían vida en las diferentes compañías de Estados Unidos, pues establecer y estructurar una metodología que les permitiera hacer una identificación, análisis, control y tratamiento de riesgos que se tradujera en un mejor desempeño inicialmente financiero y en una transparencia con respecto a las operaciones. Entonces, ¿cuál es la misión específica que tiene el COSO? Proporcionar un liderazgo intelectual. Es una
asociación básicamente sin ánimo de lucro que lo que pretende es promover marcos integrales y orientación en la gestión del riesgo desde la perspectiva de gestión empresarial, control interno y disuasión del fraude. El principio fundamental de esta metodología es que una buena gestión de riesgo y control interno son necesarios para lograr el éxito a largo plazo de todas las organizaciones. Y en un entorno que es cada vez más cambiante, donde hay variables que muchas veces no conocemos, donde tenemos que reaccionar rápidamente a cambios, por ejemplo, en el contexto. Un ejemplo reciente y que prácticamente ha afectado a todo el planeta ha sido, por ejemplo, el manejo que se ha tenido del virus COVID. Hace que las organizaciones deban pensar en riesgos para poder asegurar la continuidad de su negocio. Y en esto inicialmente se basó COSO. ¿Listo? ¿Quiénes participan en la actualización de estas buenas prácticas y de este marco de referencia denominado COSO? Está compuesto por un consejo asesor. Este consejo tiene profesionales de la industria, es decir, hay muchísimos profesionales de muchísimos sectores que están participando en las reuniones de seguimiento y aclaración de estas buenas prácticas en materia de gestión de riesgo corporativo, muchas academias, universidades, agencias gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro. Algunas de ellas son la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos, conocida como FDIC, la Oficina de Responsabilidades del Gobierno de Estados Unidos, conocida como GAO, la Federación Internacional de Contadores, y recordemos que esto fue una iniciativa inicialmente para la sostenibilidad en un marco financiero y de control operacional, por lo cual pues esta ha sido una de las organizaciones líderes, la Asociación de Control de Auditorías y Sistemas de Información, y la Sociedad de Gestión de Riesgo. Todas estas compañías son organizaciones de Estados Unidos que de alguna manera ayudan tanto a la verificación o supervisión de que las prácticas que se están de alguna manera comunicando sean las correctas y pues estén alineadas con lo que se pretende en una gestión efectiva de riesgos, ¿no? Y de control, evidentemente, de operaciones. Entonces, el sistema de control interno COSO, ¿realmente para qué sirve? Pues básicamente nos permite tener un sistema de control que es liderado por un gobierno, es decir, hay un gobierno corporativo que establece unas estrategias, define unos parámetros de funcionamiento y estos son aplicados en los distintos niveles de la organización por todos los colaboradores de la compañía, ¿no? Estos parámetros están estandarizados y permiten que la evaluación de las actividades y los riesgos empresariales pues vaya mejorando continuamente en el tiempo, garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos, maximiza la confiabilidad de la información financiera. Y una de las características más relevantes de este marco de referencia es que tiene un enfoque muy orientado a lo que es el cumplimiento de leyes y políticas, entre otros requisitos legales y reglamentarios, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ahora, ¿cuál es la base de este modelo? Este modelo se basa en algo que se denomina las 3 líneas de defensa. Estas 3 líneas de defensa nos permite desagregar las responsabilidades de la gestión del riesgo, básicamente en roles que van a tener cierta capacidad de tomar decisiones, y estos roles de manera conjunta se van a encargar de la administración de los riesgos y de los controles que se van a implementar para gestionar dichos riesgos, ¿no? Entonces, la primera línea de defensa constituye básicamente a las unidades de negocio, unidades organizativas, procesos, lideradas por ciertos responsables que son quienes tienen la responsabilidad de identificar cuáles son los riesgos actuales, emergentes y ejecutar de acuerdo a las buenas prácticas establecidas por el gobierno de la compañía, cómo se van a gestionar esos riesgos propios de su unidad de negocio. Entonces, esta primera línea de defensa implementa los controles que ha definido el gobierno
y toma medidas en función a la efectividad que están teniendo estos controles, ¿no? La segunda línea de defensa la constituyen ciertas unidades especializadas en la supervisión y gestión de riesgos. Si bien todos bajo esta metodología del COSO tienen una responsabilidad directa o indirecta en la gestión de los riesgos, hay ciertas unidades organizacionales o ciertos procesos que tienen una pericia y una experticia específica en ciertas disciplinas de los riesgos. Por ejemplo, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, pues la persona que se encargue, el gerente de seguridad, va a tener la responsabilidad directa sobre la identificación, tratamiento, identificación, análisis, tratamiento y la gestión global de estos riesgos. Así como hay una generalmente en las compañías o en algunas de las compañías hay hasta incluso una unidad especializada denominada gestión de riesgos que establece la lógica de la metodología global que se va a implementar independientemente de la disciplina que se tenga, ¿no? En esta segunda línea de defensa, de hecho, llega a participar hasta ciertos cargos de la gerencia media que son responsables, por ejemplo, de inspeccionar o verificar el cumplimiento de lo que comentábamos anteriormente, políticas, leyes, requisitos legales, reglamentarios, etcétera, ¿no? Estas líneas de defensa 1 y número 2 le reportan a la alta dirección, que termina siendo la alta gerencia, y finalmente tenemos la tercera línea de defensa. Esta línea de defensa está constituida normalmente por una unidad de auditoría interna y que se encarga básicamente de velar y auditar, hacer todo este control con respecto pues a la metodología de control interno que se aplique a nivel global, y es esta línea de defensa la única que tiene una comunicación, vamos a decir, directa con lo que sería el gobierno corporativo al nivel más alto. ¿Listo? El método de gestión de riesgos de esta sección de COSO, listo, o de esta cultura, porque esto prácticamente se ha convertido en una cultura, podría decirse que centra el corazón de lo que sería su metodología en lo que les estoy presentando ahora mismo, denominado el marco de control interno, el cual básicamente es un cubo que está compuesto por 3 caras, donde cada una de las caras representa cierta caracterización del control, ¿no? Entonces, en la parte superior, por ejemplo, vemos los objetivos que se persiguen con el control interno. Yo quiero controlar las operaciones, quiero de alguna manera poder informar cómo está haciendo este desempeño, y evidentemente en el mejor de los escenarios y a mayor control quiero garantizar un cumplimiento. ¿Un cumplimiento en qué? De todos los requisitos particulares que puedan afectar la sostenibilidad de la organización. ¿Listo? La siguiente línea de defensa, perdón, la siguiente cara del cubo se refiere a el lado derecho, en donde básicamente en el control es necesario también identificar dentro de la estructura de la organización a qué niveles estoy yo realmente controlando la operación y hasta qué punto las funciones que se están ejecutando en los diferentes procesos o unidades organizacionales están controladas, ¿no? Entonces, a medida que las tareas, que es prácticamente el menor rango de control, se empiezan a optimizar y a controlar, es más probable que la unidad organizacional donde están las personas tenga un mejor desempeño, y a medida que las diferentes unidades organizacionales tienen un mejor desempeño, las divisiones estructurales que pueda tener una compañía van a mejorar sus resultados, y si toda la alineación básicamente estructural de la compañía tiene un buen control, vamos a llegar al control de la entidad. Y finalmente tenemos la cara frontal del cubo, en el cual vamos a ver prácticamente los componentes del corazón de lo que sería el control interno corporativo desde la perspectiva de el utópico o el ideal al cual perseguimos, que es el ambiente de control.
hasta los diferentes escalones que debemos desarrollar e implementar en nuestras compañías para poder lograr este marco de control, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que empezar con ciertas actividades de supervisión. Toda esta metodología para abordar cada uno de estos componentes debería estar estandarizada, debería estar informada, comunicada, implementada, que es lo que se refiere al tema pues ya de actividades de control. Tenemos que tener una evaluación de riesgos que sea de hecho transversal a todos los objetivos que perseguimos y en todos los elementos de la estructura organizacional que tenemos. Y de manera que mientras más ambiente de control tengamos, este garantice un cumplimiento y sea a nivel de la entidad, vamos a demostrar una mayor efectividad en los controles que implementamos para garantizar pues esta sostenibilidad de nuestra empresa, ¿no? El COSO ERM en su versión, vamos a decir, más vigente, que es la 2017, en la última actualización que tuvo pues de estos documentos transversales, establece una serie de parámetros de componentes en los cuales a medida que estos componentes se interrelacionan, pues se logra el tan deseado control, ¿no? Uno de estos componentes es el gobierno y la cultura, donde básicamente nos establece cuáles son las líneas de acción que quiere perseguir la alta gerencia, los accionistas, aquellos responsables de determinar la dirección de la compañía y esta dirección incluso define aquellas responsabilidades de supervisión y gestión de riesgos en cada uno de los niveles, además que refuerza lo que son los valores que se persiguen, los comportamientos y que el riesgo, como comentaba al inicio, más que una actividad de evaluar y obtener un resultado, sea una cultura y forme parte del modelo de pensamiento de cada uno de los colaboradores, ¿no? Este gobierno, si bien ahorita vemos estos componentes de manera lineal, de alguna manera es transversal a todas las unidades que forman parte de la empresa y luego se traduce en lo que sería el segundo componente, una estrategia y unos objetivos. Entonces ya la estrategia es llevar a un parámetro más real y cuantificable qué es lo que estamos persiguiendo, es decir, cómo va a ser la gestión de riesgos que tenemos como compañía, qué estrategia vamos a aplicar tanto para perseguir los objetivos organizacionales como para lograr que los diferentes riesgos que se puedan presentar impacten o afecten de una manera un poco controlada pues la operación que tenemos como compañía. Y por ende es aquí, en esta sección de estrategia y objetivo, donde el apetito del riesgo es crucial, ¿no? Porque una compañía es consciente de los riesgos que puede tener, de la capacidad que tiene para operar, de la capacidad para tratar esos riesgos y esa alineación de esos elementos con la estrategia muchas veces termina siendo el factor de éxito en la implementación o no de un buen sistema de gestión de riesgos corporativos, ¿no? Luego tenemos como componente el desempeño. En ese componente del desempeño, básicamente la compañía define cómo afecta los resultados que se están teniendo en el negocio, en el logro de la estrategia y los objetivos, y es donde define la prioridad de los riesgos, ya sea por el impacto que pueda tener, el apetito al riesgo, o de alguna manera termina dando los inputs para mejorar pues este sistema de gestión de riesgos, ¿no? Luego del desempeño, el siguiente componente que contempla el COSO es la revisión. La revisión básicamente nos hace verificar este desempeño en la entidad y puede dar a largo plazo una luz de cómo deben ser los cambios que se deben tener a nivel de la organización y de la metodología de gestión de riesgos para cada vez acercarnos más a los resultados deseados. Si todo lo demás se implementa, se define, se logra transferir a un nivel donde la gente lo vea como parte de su cultura, pero no tenemos una información real que nos permita comunicar de manera transparente, pues cuáles son esos resultados de esa gestión de riesgos que estamos teniendo, pues va a dificultar
que el comportamiento que se está teniendo sea diferente, ¿no? Es normal que hayan fluctuaciones, que el contexto cambie, pero en función a los elementos anteriores, la gerencia y la compañía como gobierno eh, define y comparte la información que considera relevante tanto a las partes interesadas internas como externas, y de esa información que comparte, de hecho muchas veces se llega a posicionar hasta una marca, una imagen corporativa donde dé la sensación de transparencia, de confiabilidad, porque demuestra que la compañía está haciendo una gestión integral a todos los niveles y que da una sensación de confianza al simplemente trabajar con ella, ¿no? Estos elementos, si se ven desde otra perspectiva, simplemente podrían considerarse como elementos de proceso, donde yo, pues, el gobierno lo traduzco en una misión y una visión, de esa misión y visión que tomo como marco referencial, que es transversal y todo lo demás, desarrollo y defino una estrategia, de esa estrategia se convierte en unos objetivos que luego yo debo medir y debo determinar en qué nivel pues los estoy cumpliendo, y de esa implementación y desempeño puedo verificar cómo está haciendo el control, es decir, qué tan alejado hay, qué desviaciones hay con respecto a lo que yo me había planificado con respecto a lo que tuve. Y finalmente, de ese proceso continuo, pues mejorar el valor, que realmente es lo que persigue el COSO, dar valor agregado en todos los niveles, e informar pues ese valor agregado que se está identificando, ¿no? El sistema COSO pues tiene una serie de principios para cada uno de los componentes, donde, por ejemplo, da las directrices de cómo implementar ese componente, ¿no? Es decir, establecer estructuras, definir, por ejemplo, para el caso de la estrategia, el apetito por el riesgo, en el caso del desempeño, identificar los riesgos constantes que puedan estar saliendo, evaluarlos, priorizarlos, implementar controles existentes, estandarizados para actuar con respecto a esos riesgos, y evaluar la misma metodología en el caso de la revisión. Y comunicar, establecer los canales de comunicación para informar a las diferentes partes interesadas, ¿no? En el caso de la ISO 31000 es algo similar, solo que desde un enfoque ya no tanto de control interno, sino de una gestión por procesos que permita un pensamiento inherente al riesgo intrínseco en el actuar de las personas, ¿no? Entonces, proporciona directrices para gestionar el riesgo independientemente del tipo de organización, permite que se adapte a cualquier contexto, y lo más importante de esta norma, y por lo cual la traigo como referencia, es que proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo, independientemente de la disciplina, del sector en el cual se desenvuelva una compañía, de cuál sea, por ejemplo, su misión, su razón de ser. Esta norma nos ofrece un marco que permite integrar dentro de las actividades inherentes a la operación el pensamiento en riesgos que pueda las personas, básicamente dentro de su hacer diario, poder ser conscientes de qué acciones van a afectar el desempeño de la compañía, y cómo pues evidentemente pueden aportar a que esa afectación, en caso de materializarse, sea positiva, ¿no? Y genere nuevas oportunidades. En el caso pues de la ISO 31000, la gestión pues depende de la gobernanza, la alta gerencia, establece pues cuáles son esas directrices, y luego esto se desagrega, de hecho es un punto común con COSO, ¿no? A todos los niveles de la compañía, y implica un proceso que de pronto es visto desde un enfoque un poco más holístico, donde hasta se considera el diseño, implementación, la valoración y la mejora
a lo largo de toda la organización como un proceso continuo que nunca se detiene, ¿no? Entonces, en el marco de referencia de la ISO 31000, básicamente el sistema de gestión de riesgos integra las diferentes disciplinas, se diseña en función a las necesidades de la organización, implica una implementación que después de esa implementación permite valorar cuál está haciendo ese desempeño y en función a las desviaciones, pues permite la mejora continua del proceso y en efecto pues de toda la organización, lo cual se traduce en un liderazgo y compromiso a nivel incluso de las personas, ¿no? Aquí pues está teniendo en cuenta que no tengo mucho tiempo. Básicamente hay una explicación un poco más detallada de cada uno de estos componentes que acabo de mencionar. Por ejemplo, en el caso del diseño, que es el que vale la pena de pronto mencionar un poco más al detalle, es donde está como el corazón de lo que yo voy a comunicar para que el sistema de gestión de riesgos sea realmente una buena práctica. Yo tengo que entender el contexto, tengo que demostrar un compromiso continuo, tengo que asignar responsabilidades, tengo que asignar recursos. Muchas veces el tema de los recursos en función a los riesgos es crítico y se debe alinear también con el apetito. A veces es más sencillo aceptar un riesgo que tratarlo y por ende no necesariamente todos los riesgos deben mitigarse, ¿no? La ISO 31000 tiene una serie también de principios, así como el COSO. El COSO tenía unos fundamentos, unos componentes y como metodología unas líneas de defensa que lo que hacía era articular pues los diferentes roles que tenían las personas. En el caso de la 31000 también tenemos un marco de referencia, unos principios, pero estructura de una manera un poco más detallada lo que es el proceso de gestión de riesgos, ¿no? En el caso de los principios, estos dan una orientación, hace que la gestión de riesgos y la creación de valor sea integrada, estructurada y exhaustiva, es decir, que esté documentada, adaptada, que sea proporcional al riesgo y que esas medidas que se tomen, el tratamiento, sea coherente con la continuidad del negocio, sea inclusiva, es decir, no tenga ningún tipo de discriminación, es dinámica porque va a estar cambiando constantemente y en función de que estos principios se apliquen, siempre vamos a poder tener fuentes de información que sean transparentes y que nos ayuden a mejorar y a crear valor, ¿no? Ahora, uno de los principios de la gestión de riesgos desde el enfoque de la 31000 es que debe adaptarse a los factores humanos y culturales, ¿no? Los riesgos de una disciplina como, por ejemplo, seguridad en la información pueden ser completamente diferentes a los riesgos de otra disciplina, como por ejemplo ambiente. Entonces, cada quien tiene cierto nivel de pericia y esto de hecho es también un factor común que tiene con el sistema COSO, porque sería más o menos el equivalente a la segunda línea de defensa y poder adaptar la gestión del riesgo dependiendo de la disciplina que amerite dicho riesgo, ¿no? Finalmente, el proceso de gestión de riesgos que se resume en la norma ISO a través de este diagrama, como podemos ver, tiene una sección, vamos a decir, central que podría traducirse o podría interpretarse como el corazón de la metodología, el cual está enfocado prácticamente en dos procesos generales, que es la evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo. Y a raíz de ese corazón hay otros elementos, hay otros procesos que son transversales, que hacen vida y que son igualmente importantes para garantizar que esa evaluación, análisis, tratamiento y gestión integral del riesgo sea efectiva a lo largo del tiempo. Nosotros debemos establecer un alcance, tener en cuenta un contexto y definir unos criterios claros que nos permitan hacer esa evaluación y ese tratamiento, ¿no? Igualmente, toda esta información, como hemos venido comentando, debe registrarse en fuentes que sean confiables y que nos permitan a nosotros hacer una comunicación transparente de los resultados que estamos teniendo. A su vez, va a tener un seguimiento y una revisión continua que si bien está dentro del gráfico, dentro de una de las secciones laterales, eso no hace que no sea transversal. Esa revisión y seguimiento es tanto si el riesgo que se identificó realmente era el adecuado, si la probabilidad y el impacto que se decidió era el real. De hecho, en las auditorías, por ejemplo, del caso de control interno,
se revisa que ese análisis o esa autoevaluación que de hecho hizo la primera línea de defensa o el responsable de proceso, de área o de unión organizativa, pues sea correcta, ¿no? Esos son ciertos elementos que si nosotros comparamos son transversales. Y aquí básicamente en esta lámina de proceso de evaluación del riesgo está prácticamente el corazón de lo que quería expresar, por lo menos hoy con esta presentación, y son los pasos mínimos que si nosotros decimos, oye, yo soy nuevo en este tema, no estoy seguro cómo empezar, necesito tener un marco de referencia, pero que sea extremadamente simple, ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer cuando quiero hacer una gestión de riesgos y evaluar los riesgos que están sujetos de manera inherente a mis procesos? Pues debo identificar el riesgo. Esta fase de identificación del riesgo prácticamente es establecer el perfil de riesgo, definir cuál es el riesgo que se puede presentar, cuáles son las fuentes. La información que puede tener ese perfil pues puede variar dependiendo de la compañía y del nivel de detalle que se quiera, ¿no? Podríamos incluir las causas, no sé, el histórico de cómo se ha presentado el evento, dependiendo de la disciplina, si es una amenaza, una oportunidad, una vulnerabilidad, o si es una oportunidad de mejorar las capacidades. Incluso hasta las consecuencias desde un enfoque descriptivo se pueden identificar en este paso. Si nosotros hacemos una analogía con un proceso, por ejemplo, de seguridad de la información, que ahorita con el tema del COVID, tener la información en la nube es un factor de éxito y que hace que tengas la información disponible. Tener un catálogo de fallas donde tú puedas identificar los posibles errores que puedes tener, qué lo causa, qué consecuencia tiene, e incluso cuál es el control o acción inmediata que podrías tomar, hace la diferencia en que la respuesta a un incidente sea mucho más rápida y efectiva, ¿no? En el segundo paso, hacer el análisis del riesgo implica básicamente traducir este riesgo en una medición de probabilidad y de impacto. Ahora, esta probabilidad y este impacto, dependiendo de la disciplina, puede estar enmarcada a otras variables. Por ejemplo, en el caso de seguridad, el nivel de exposición, el impacto que pueda tener en la salud de las personas, etcétera. En general, independientemente de la disciplina, en la mayoría de los casos termina traduciéndose en dos dimensiones, que es la probabilidad de que ocurra el evento y en el caso de que el evento ocurra y se materialice, qué impacto tiene, ¿no? Esto va a variar dependiendo de la complejidad y todo lo demás, y aquí nosotros es donde definimos esa escala de evaluación tanto de la probabilidad como de el impacto. Y finalmente, la valoración del riesgo es básicamente traducir ese cruce de probabilidad e impacto en un nivel de aceptación o una traducción cualitativa o cuantitativa de lo que implica para la organización ese riesgo. Entonces, dependiendo de esa valoración, se definen pues cuáles son las acciones a tomar, si va a ser un input para el siguiente paso, que si nos regresamos un momentico a esta lámina, después de evaluar el riesgo, pues definimos el tratamiento, ¿no? Si tratamos de traducir esto en algo que sea un poco más visible, el primer paso de identificar el riesgo sería algo más o menos como la primera imagen que está apareciendo en pantalla. Ahorita Paola va a explicar esto un poco más al detalle con un ejemplo real, donde simplemente identificamos cuáles son los diferentes riesgos que nos pueden afectar. Luego, en el segundo paso, establecemos una escala de evaluación para lo que sería la probabilidad y el impacto, ¿cierto? Donde establecemos que si es probable, es raro, es un riesgo 1, la probabilidad es muy probable, etcétera. O sea, las diferentes escalas de evaluación que nosotros queramos implementar, ¿no? Y el paso 3 es traducir ya eso en un cuadrante. Si yo tengo un impacto alto y una probabilidad posible, pues el riesgo que voy a tener o el nivel de riesgo es alto. Estas escalas de evaluación pues pueden variar dependiendo de las diferentes metodologías. Hay matrices de riesgos de 3x3, de 4x4, de 4x5, etcétera. Listo, y finalmente ya para cerrar, porque ya estoy un poco desfasada en el tiempo, quería compartirles un informe que se publica por el Foro Económico Mundial con respecto al top de los riesgos
a nivel mundial. En este caso, pues traigo la referencia del año 2021 en su edición número 16, donde pues prácticamente los riesgos, si bien se ven desde un enfoque de país, se traducen prácticamente en las condiciones que se tienen dentro de los países para poder operar, ¿no? El riesgo más alto ahora mismo es un fracaso en la acción climática, ha estado posicionado por prácticamente los últimos años. El riesgo número 2 son enfermedades infecciosas, lo cual ha sido un cambio que en años anteriores estaba en una posición de riesgo número 49 y es evidentemente el efecto de lo que ha tenido el COVID a lo largo del 2020 y en lo que va del presente año. Y el número 3, crisis de subsistencia. A raíz del riesgo de contagio de COVID, las empresas han tenido que reinventarse, adaptarse, los países han tenido que asumir ciertos costos que inicialmente no tenían y pues han tenido que hacer o tomar acciones rápidas para garantizar la subsistencia como país y evidentemente como compañía, ¿no? En el cuarto está el riesgo de una erosión de la cohesión social, es decir, de tener efectos sociales que se traduzcan, por ejemplo, en lo que ocurrió hace poco en Chile con lo que fue el estallido social, donde la gente empezó a reclamar ciertas cosas y así sucesivamente. De pronto esta lámina es más una invitación para los asistentes a que podamos de pronto hacer un seguimiento de cómo se están comportando los riesgos a nivel global, porque esto pues nos va a dar también una orientación de qué es lo mínimo que deberíamos tener en cuenta porque está afectando prácticamente a todo el planeta, ¿no? Esto se traduce luego en esos riesgos iniciales, ese top de 8 riesgos iniciales en unos riesgos un poco más específicos y ya clasificados por el entorno que afectan, que es económico, ambiental, geopolítico, social, tecnológico. Y pues es un input interesante para las personas que trabajamos con esta, pues esta gestión de riesgos de manera que nos ayude también a saber por dónde empezar muchas veces, ¿no? En el caso, pues, de los riesgos a nivel general, que era la primera lámina que estaba presentando del Foro Económico Mundial, ya está traduciendo ese top en función al impacto y a la probabilidad. Es decir, a ese cruce del nivel de riesgo que es básicamente la evaluación de riesgo, ¿no? Pero si lo analizamos también en un enfoque de cada una de las dimensiones que afecta el riesgo, vemos que en el caso pues de la probabilidad, de hecho, si comparamos los últimos 5 años, el riesgo de enfermedades infecciosas a raíz del tema de COVID es lo que es prácticamente nuevo, ¿no? Y si lo vemos a nivel del impacto, también es el factor común que no se visualiza en los últimos años, ¿no? Además que todo esto también ha generado que las compañías y los países tengan que responder rápidamente a demasiados cambios de manera simultánea y eso muchas veces pone en riesgo o pone en crisis la subsistencia, ¿no? Que sería también lo que sería relativamente nuevo. Y ya, Nata, qué pena si me tardé mucho. Con esto termino.